Hola, mi nombre es Dani Maquiavelo y este sería el tercer video en adicciones clínica psicoanalítica. La idea es poder reflexionar y desarrollar una pregunta que se hace Freud en relación a cuál sería la primera adicción del ser humano. Bien, para Freud la primera adicción del ser humano es el acto onanista, lo que comúnmente se conoce como masturbación. El onanismo para Freud va a ser la adicción primordial de todo ser humano y dirá de que todas las adicciones que continúen después, a lo largo de la vida de cualquier persona, van a ser sustitutas de esta primera adicción primordial. Entonces, Freud dirá que el onanismo es la primera adicción del ser humano. Sin embargo, sería interesante poder desplegar qué significa o cómo considera Freud al onanismo, al acto masturbatorio. Freud en uno de sus textos va a decir que el onanismo es entendido como un acto que tiene dos partes. La primera está relacionada con la evocación de una fantasía, de aquella representación que puede convocar al erotismo, a la excitación, y una vez llegado a esa fantasía, se le añade actos conducentes a la satisfacción sexual, a mecanismos concretos para llegar al placer. Dicho coloquialmente, a los tocamientos necesarios en los genitales para poder finalmente concretar el acto onanista. Entonces, para Freud, primero va a estar la fantasía, que hoy por hoy se podría evocar con una revista o desde un celular o desde el recuerdo de un encuentro sexual muy satisfactorio, y a esa fantasía se le tiene que sumar los movimientos mecánicos conducentes a la satisfacción. Así es como lo nombra Freud, a los movimientos mecánicos, a lo motriz, sumado a la fantasía, sumado a lo simbólico, sumado a las representaciones que convocan el erotismo. Cuando se genera esta soldadura, como lo nombra él, ya se estaría entrando en el campo del onanismo propiamente dicho. Bien, sin embargo, Freud va a decir de que este acto onanista, en su soldadura entre la fantasía y los tocamientos, en algún momento, Freud no dice una fecha exacta, pero dice en algún momento. Fecha exacta sería al año y medio, a los 2 años de nacido. No dice, no habla de fechas o años exactos, pero sí en algún momento, en un tiempo pasado, antes de que la fantasía y el tocamiento propiamente dicho se fusionen, el acto onanista era solo tocamiento, era solo movimiento mecánico, conducente, motriz para la satisfacción, es decir, separado de la fantasía. La fantasía en ese sentido para Freud es algo que luego se le va a añadir al acto onanista. Pero en un primer momento, que no sabemos cuándo es un momento mítico, es un momento primordial, basal, en la génesis, era solo autoerotismo. Freud el autoerotismo, o el autoerotismo propiamente dicho, es entendido como, si desdoblamos la palabra, auto es lo propio y eros, erotismo, eros, está relacionado al placer, a la satisfacción, al amor. Bien, entonces, autoerotismo es algo que el ser humano puede llegar a hacer con su propio cuerpo, sirviéndose de sí mismo
y así generar placer. Podríamos recordar a los bebés cuando son muy pequeños que se llevan la mano a la boca o se chupan el brazo, la mano, para generar placer en la zona de la boca, que ya es una zona erógena. Es una zona erógena en el sentido de el eros, que viene del griego antiguo, que significa placer, satisfacción, amor. Recordemos que el primer contacto que tiene el cachorro humano, el bebé, con la persona que lo cuida, que por lo general es la madre biológica, es desde la boca, al succionar el pecho. El primer contacto que tiene el cachorro humano con el mundo, en tanto a recibir alimentos, es también con la boca. Entonces ya es una zona de placer, de amor en la transmisión con la madre, por ejemplo, que se va tornando zona erógena. Bien, porque genera placer, es una zona susceptible a recibir satisfacción. Ahora, volviendo al onanismo, para Freud, primero el ser humano tiene un acto autoerótico y después, mañana más tarde, que tampoco se sabe a qué edad, porque es mítico, en psicoanálisis los tiempos no son cronológicos, sino más bien lógicos. Primero sucede una cosa, luego sucede otra, cuando, en algún momento, al año y medio, ¿no? Es más bien pensarlo a nivel lógico. Primero sucede de un modo autoerótico y luego a ese autoerotismo mecánico, sin representación, sin fantasía, sin articulación con lo simbólico, luego a eso solamente motriz, para recepcionar placer, sí se le suma, sí se le añade una fantasía, una representación. Y es ahí cuando se le añade la fantasía que Freud habla del onanismo, es decir, del acto masturbatorio, del onanismo propiamente dicho. Lo autoerótico no es onanista, pero en un sentido primordial, en un sentido que inicia así, pero que no llega a ser el onanismo propiamente dicho. Para que sea onanista, se le tiene que añadir lo simbólico. Entonces Freud ahí es muy claro, porque diferencia lo autoerótico con el onanismo, lo cual a veces se confunde uno. Por lo general, entre los términos y los conceptos, el autoerotismo y el onanismo pueden a veces ser entendidos como sinónimos, lo cual, al menos desde el psicoanálisis, no sería así. El autoerotismo está relacionado con lo mecánico, con lo motriz, sin representación simbólica. Esto es compulsivo en algunas veces, ¿no? Cuando el niño está metiéndose la mano a la boca todo el tiempo, mordiéndose todo el tiempo. Y eso autoerótico, es decir, en tanto que se abastece de placer con su propio cuerpo, en algún momento se le suma una fantasía. Y ahí sí, ya estamos hablando del onanismo propiamente dicho. Entonces, cuando Freud dice que la primera adicción del ser humano es el acto onanista, podría llegar a entenderse que no se está refiriendo al onanismo ya cuando está fusionado con la fantasía, con la representación, sino al onanismo pero en su primera etapa, al onanismo en su sentido basal, primitivo, primordial, en su estado autoerótico, donde no hay representación simbólica. A eso es como se podría llegar a entender, ya entrando en la reflexión, que Freud se refiere cuando dice el acto onanista es
la primera adicción del ser humano, la adicción primordial, y después las siguientes adicciones van a ser sustitutas de ese acto primordial, es decir, el autoerotismo, sin representación simbólica. Bueno, a esta reflexión llegamos también si nos vamos al término etimológico de la palabra adicción. Como se sabe, adicción significa sin palabras. Dicción está relacionado a la palabra, a la comunicación, al lenguaje. De ahí viene diccionario. Bueno, dicción es todo lo relacionado a la palabra, a lo simbólico. Y adicción es sin palabras, sin lenguaje, sin comunicación. Entonces, ahí es cuando el autoerotismo entra en relación posible con la primera adicción primordial que describe Freud, ¿no? Freud en su momento dice, bueno, el onanismo es la primera adicción del ser humano. Sí, pero no el onanismo en tanto ya articulado con lo simbólico, las representaciones y la fantasía. No, sino en su primera etapa, cuando es solo mecánico, cuando es solo autoerótico, cuando todo es tocamiento. En ese sentido, la adicción está relacionada con el onanismo en su instancia primera, autoerótica. Entonces, esto nos podría llevar a pensar también que la adicción, cuando se puede llegar a un diagnóstico de quién es y quién no es, o quién transita una adicción, es aquella persona que está atravesando un acto autoerótico, o sea, se sirve a sí mismo y a sus sensaciones y a su placer propio, sin representación simbólica, sin que ese acto esté articulado con la realidad, con el lenguaje, con la cultura que le puede generar un malestar, como lo describíamos en ciertos videos en anteriores. En ese acto autoerótico es cuando quizás desde el psicoanálisis sí podría describir a una persona que está atravesando una adicción. Cuando el acto es mecánico, cuando el acto mismo no tiene nada que ver con ninguna articulación con fantasías o con lo simbólico o con lo cultural. Cuando la persona solamente consume, como por ejemplo, no sé, mirando a la pared un punto fijo y consume, después se quiebra, después se duerme, después se despierta, angustiado, angustiada, y vuelve a consumir. Pero ya es el consumo por el consumo sin sentido, sin articulación con las fantasías, con la palabra, con el lenguaje. Otra cosa es que el consumo se pueda llegar a dar, bueno, para una reunión familiar o para una reunión con amigos o para una fiesta electrónica, incluso en una identificación con los pares, para compartir en ese ritual, ¿no? Desde lo social, o para una cita, un chico, una chica, por ahí están medios nerviosos. Entonces, bueno, vamos a tomar algo y ahí el consumo se torna lazo con el otro, o para ver una película, o ver un partido de fútbol, o una telenovela. Ahí, a pesar de que la persona que consume lo hace en soledad, hay cierta articulación con la fantasía, con la cultura, con el lenguaje, con la palabra, cierta tramitación simbólica. ¿Se podría hablar ahí de alguna adicción? Es a reflexionar, es a pensarlo.
todo indicaría, al menos desde el psicoanálisis, que no es tomado como una adicción. Por más que las cantidades sean muchas, por más que las cantidades sean pocas, obviamente siempre la apuesta va a ser que si para esa persona ya es problemática en tanto a su salud o en tanto a su bienestar y es problemática para terceros, contraproducente, riesgosa, sí. La invitación es a acompañarlo, a que construya un modo de respuesta más del lado de la vida, que no sea algo que lo esté destruyendo, eso seguro. Pero si no le genera, la verdad, ningún conflicto, ni a él, ni a ella, ni a terceros, bueno, no sé, no, al menos desde el psicoanálisis, no sería tomado como una adicción propiamente dicha. En tanto y en cuanto, de alguna forma, hay cierta tramitación simbólica, hay una función que cumple la droga en esa estructura, en tanto que está elaborando algo de lo simbólico, de un malestar que tiene y que lo está elaborando de ese modo. Siempre sí está la invitación para que se pueda elaborar de otro modo, pero si ese es su modo y por el momento esa es la forma en cómo lo tramita, la intención es de poder acompañar eso que la persona trae. Bien, entonces, en conclusión, la adicción estaría un poco más relacionado, la adicción propiamente dicha, siguiendo a Freud cuando dice el onanismo entonces es la primera adicción del ser humano y que todas las adicciones que continúan son sustitutas de esa primera adicción. Sí, se sigue a Freud en tanto a esta relación que hace con el onanismo y la primera adicción, la adicción primordial, pero el onanismo en su sentido autoerótico, no cuando ya hay fantasía, no cuando ya hay representación simbólica, sino al onanismo en su primera instancia, en la instancia autoerótica, cuando el movimiento, el tocamiento es mecánico, sin representación simbólica. Ahí sí se podría pensar a la relación entre el onanismo en su versión autoerótica articulada a la adicción primordial, y que después todas las adicciones que continúan son sustitutas de esta adicción primordial, pero esta adicción primordial relacionada al autoerotismo, que es la primera versión del onanismo propiamente dicho, del onanismo ya cuando llega o se le fusiona la fantasía, la palabra, el recuerdo, la representación simbólica. Si a un consumo se lo piensa como articulado a lo simbólico, decir que es un acto adictivo, ahí podríamos pensar en los banquetes de los griegos, cómo se juntaban y empezaban a tomar para las evocaciones de los dioses, sobre todo el Dionisio, el dios del vino, el dios Dionisio. También se podría pensar en Jesús y las bodas de Canaán. No sé, uno se imagina, a ver, uno compra vino pensando en una boda en función a los invitados, y si en esa fiesta se acabó el vino, es porque la cantidad de invitados quizás tomó un poco de más de lo que se tenía presupuestado. O sea, ya estaban alcoholizados. Y no es que Jesús dice, bueno, se acabó la fiesta, yo me voy. No. Inaugura su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Porque el vino en esa cultura era, bueno, regulada. El deseo de tomar el vino estaba regulado por una ley. Por la ley divina, por la ley estatal. Acá las conclusiones que se pueden llegar a arribar en modo de reflexión es que cuando un deseo está articulado con una ley, sea divina, sea estatal,
una ley, sea familiar, sea académica, una ley, y esta ley no es impuesta, no es rígida, no es autoritaria, no es fundamentalista, no es fanática. Cuando esta ley es regulada y articulada con el deseo, al parecer ese consumo no genera ningún problema en el ser humano, en la persona. El tema es cuando se fuerza la situación, cuando se es rígida, cuando se es implacable. Ese consumo sí puede tornarse problemático. Entonces, en conclusión, en este tercer video, la idea es poder reflexionar en cómo la adicción propiamente dicha puede estar relacionada más con aquel acto compulsivo, maníaco, desregulado, autoerótico, como se venía describiendo, en el que la persona toma compulsivamente como un acto enteramente motriz mecánico, sin ninguna relación con el lenguaje, sin ninguna relación con la palabra, adicción sin palabra, sin ninguna relación con lo simbólico. Es el acto por el acto. Y todo lo que no sea eso, sí entraría en cuestión como para diagnosticar a alguien como adicto o no. Bueno, dejamos por acá. Gracias por todo. Hasta luego.